Este que tengo aquí es el iPhone 17. Llevo un año usando el iPhone 16 Pro como mi dispositivo y probé en su momento el iPhone 17. Os voy a comparar un poco estos dos dispositivos, diferencias, 17 Pro, 16 Pro, 17 Pro Max, 16 Pro Max. Y la verdad es que son dispositivos que han cambiado bastante, pese a que parece que no, sí que hay un cambio bastante grande de una evolución a otra. Hay algunos cambios entendibles, otros cambios que quizás pueden sorprender un poquito más, pero en general ha sido una evolución con bastantes saltos y que yo tengo que reconocer que en un primer momento no pensaba eso, pero me ha gustado, aunque hay cosas en las que sigo teniendo dudas. Os dejo los enlaces en la descripción por si les queréis echar un vistazo a tiendas, precios, porque la clave es que los 16 han bajado de precios, así que te lo cuento. Lo primero, empezamos por el diseño y hay un cambio muy grande. En la generación pasada teníamos titanio y este año vamos directamente al aluminio. Volvemos al aluminio como una especie de paso atrás que ha hecho Apple, volviendo a lo que hacían muchas generaciones que no tenían un dispositivo del segmento premium, mucho acero, mucho titanio en las dos últimas generaciones. Volvemos al aluminio. Tengo que reconocer que me ha sorprendido un poco. Después, por otro lado, hemos también visto un cambio en el diseño. Antes teníamos una trasera lisa, como tenemos en este 16 Pro Max, simplemente con un módulo de cámaras. Ya está, te podía gustar más, te podía gustar menos, podías hacer más o menos la broma de que era una vitrocerámica, aquí ya cada uno, pero era un diseño, bueno, limpio, era un diseño simple, era una trasera completa de vidrio y aquí tenemos una trasera con dos acabados. Tenemos ese chasis unibody de aluminio y un corte donde tenemos el vidrio pues para una cosa tan sencilla como es la carga inalámbrica, porque la carga no se puede hacer a través de aluminio y se necesita, en este caso, que tengamos ahí ese vidrio para el cargador MagSafe, que evidentemente Apple quería mantener y que para mí es una de esas pequeñas funciones mínimas que parecen ridículas, pero que sí que es cierto que una vez que las usas y estás acostumbrado, es difícil olvidarse de ellas. Donde también ha habido un cambio son los colores. Tenemos este naranja súper llamativo, tenemos también un azul más clarito que lo que teníamos en generaciones pasadas, tenemos también en este caso un silver, un plata muy parecido al que tenemos en los MacBook, al que tenemos en el iPad, mientras que el año pasado teníamos colores mucho más estándar, blanco-negro, titanio natural y también teníamos una especie de color arena, pero todos mucho más aburridos, podemos decir, con menos color, con menos intención, que llamaban quizás menos la atención. Apple ha buscado ahí este año que los modelos Pro sean quizás un poquito más llamativos que la generación anterior. Y después también hay dos cambios importantes. Los dos modelos son más gordos, los dos modelos son más pesados. De hecho, estamos hablando de que el modelo del año pasado, este 16 Pro Max, pesaba 227 gramos, el de este año pesa 233, no hay muchas diferencias, y el modelo del año pasado pesaba del 16 Pro 199 gramos y este 17 Pro pesa 206 gramos, más o menos la misma diferencia en un dispositivo que es un poco más grueso y que en este caso tiene dos cosas que internamente hace que pesen más. Una batería más grande es la primera, la segunda es una cámara de vapor, que ya os hablaremos de ella. ¿Te puede gustar más un diseño o te puede gustar más el otro? Hay un cambio, sorprende dejar el titanio cuando hace 2 años era la revolución casi, podemos decir, a la hora de fabricar dispositivos tecnológicos, a un aluminio. A mí tengo que decir que este diseño me parece un poco raro, me he acostumbrado a él, pero creo que no es tampoco un diseño definitivo. Tampoco me gustaba este módulo de cámaras, así que, oye, ponme en comentarios cuál de los dos te gusta más, no te olvides en darle a like y suscribirte ya que estás viendo este vídeo. Otro de los grandes cambios que hemos visto, vamos de quizás más a menos o más visibles a menos visibles, está en el apartado de cámaras. Podemos pensar que quizás no hay tantos cambios, pero sí que en este caso hay que reconocer que hay cambios, tanto en hardware como en software. En los modelos Pro hemos visto bastantes avances, sobre todo para los usuarios que son muy exigentes a nivel fotográfico. Por un lado tenemos una cámara principal que es idéntica a nivel de tamaño, a nivel de especificaciones, tenemos el mismo modelo, el mismo módulo, más o menos que teníamos el año pasado. Las especificaciones son idénticas. Sí que es cierto que digo que a nivel de software ha habido cambios porque en general las fotografías son un poco mejores. Me ha gustado el detalle, me ha gustado más la interpretación. Apple a veces tenía problemas con algunos colores, que se pasaba de cálidos y de sobreexpuestos. Sigue con ese problema, pero creo que lo ha corregido, aunque se sigue notando en algunas fotografías. Cuando ves los dos dispositivos, las fotos, hay muchas que el 17 Pro te parece más normal que lo que es el 16 Pro, pero sí que es cierto que cuando lo comparas con otros ves que a veces pues ha pasado un poquito de luz, sobre todo que estoy haciendo comparativas con otros modelos y dices tú, bueno, se nota que se les ha ido un poco a nivel de sobreexponer. Pero en general la cámara me gustan más las fotografías de este sensor principal, creo que también tenemos un poquito mejor de detalle. En general lo que es el procesado está, no digo mucho más trabajado, mucho mejor trabajado, pero sí que está mejor trabajado. Después tenemos también el mismo ultra gran angular y por suerte o por desgracia sigue siendo igual de malo que la generación pasada. Un poco lo mismo que con la cámara principal. Algunas cosas sí que me parecen mejores, pero en un dispositivo tan caro como este seguramente sea el peor ultra gran angular de todo su segmento. No, aquí se notan menos las diferencias, es cierto que si mejoras el procesado en el sensor peor se debería notar más, pero no es así. Tampoco hay grandes cambios
en esta cámara. Donde sí que hay un cambio es en el teleobjetivo. El modelo del año pasado tenía un teleobjetivo de 12 megapíxeles y 5 aumentos, muy pequeño. Este año tenemos un sensor un poco más grande, un sensor de más resolución y un sensor de 4 aumentos. Esto nos permite aprovechar la parte central, tener también 8 aumentos híbrido ópticos, como lo queráis llamar. Yo lo llamo zoom in sensor porque aprovechas el tamaño óptico del sensor. Es cierto que es una parte pequeña, es cierto que es un segmento muy concreto, pero aprovechas por lo menos esa parte central del sensor para sacar la fotografía. En este caso sí que hay bastante diferencia. El modelo del año pasado llegaba solo hasta 25 aumentos, el modelo de este año va hasta los 40 aumentos y se nota que en las situaciones un poquito más complicadas tenemos mejores fotografías, se nota que tenemos un detalle superior cuando comparamos 4 con 5 aumentos, cuando comparamos 8 con 8 aumentos, cuando comparamos 20 con 20 aumentos, se nota que la evolución de este año está ahí, se nota que tenemos un dispositivo que es un poquito mejor, se nota que también en vídeo tenemos un poquito mejor de rendimiento. Es un teleobjetivo que sí que ha dado ese punto extra. He hecho también algunas fotos y de hecho en una comparativa de un reel que hice hace unos días, aquí, haciendo unas fotos a esta estatua de Darth Vader, que cuando hicimos las fotos nos quedamos con cara de... se ve mejor el 16 Pro Max en la pantalla que el 17 Pro Max. Y sí que es cierto que después cuando vemos las fotografías en el ordenador era un tema de interpretación, mucho más luz en el 16 y a nivel de detalle estaba mucho más limpio y mucho mejor trabajado el 17. Yo creo que esa es la clave. Tenemos fotografías un poquito más reales, un poquito más naturales y sí que visualmente a veces puedes pensar que el modelo del año pasado pues te gusta un poco más, pero más pensando y más sobre todo orientado a ese puntito de que hay más luz, hay un poquito más de ese extra, ¿no? De tonos cálidos que no son reales, pero que sí que es cierto que al ojo humano suelen llamar bastante la atención. Y el mayor cambio a nivel de cámaras viene en la cámara delantera. Pasamos de un sensor de 12 megapíxeles con formato, como siempre, en este caso vertical, con lo cual cuando grababas así en horizontal, estabas viendo el dispositivo, mirabas para la pantalla, se notaba que estabas mirando para un lado, como cuando yo miro para esta pantalla, pero más exagerado. Y en este caso, este año tenemos un sensor cuadrado que nos permite reencuadrar de vertical a horizontal sin mover el dispositivo, o sea, tú puedes grabar siempre así. Esto es muy cómodo si lo tienes, por ejemplo, en un atador, en un trípode y estás grabando vídeo y quieres cambiar, no tienes que rotar el dispositivo, sobre todo pues gente como es mi caso, que a veces utilizo un micro, que uso un USB-C, es muy cómodo porque puedo grabar con la cámara delantera viéndome a mí en horizontal y en vertical 2 vídeos sin cambiar el setup, lo cual es muy cómodo y sobre todo lo que he visto es un avance a nivel vídeo, a nivel foto, bastante importante. Tenemos en general mejores fotografías, tenemos también en general mejor detalle, mejor rango dinámico, un poquito mejor de interpretación. Yo lo digo siempre con el iPhone cuando tengo mucha barba, esa idea que hace del tone mapping, que al final lo que hace es coger la barba y la aclara tanto que me sale mucho más clara de lo que yo tengo la barba en el iPhone. Este año se ha corregido un poco. Es una cámara en general bastante mejor y se ha notado, tenemos que decir que en este caso el salto entre generaciones creo que es sin ninguna duda una de las cosas que más ha llamado la atención, que yo al principio pensaba que era un poco bueno, sin más, pero sí que es cierto que se ha notado. Más resolución, te permite grabar en esos dos formatos, más detalles, una cámara en general bastante mejor. En vídeo tenemos resultados muy parecidos cuando grabamos en estándar, cuando utilizamos el modo de estabilización, prácticamente cuando usamos cualquier cosa, a excepción del teleobjetivo y esa cámara delantera, donde evidentemente se notan los nuevos sensores, más detalle, menos ruido, un poquito mejor de rango dinámico, pero sobre todo donde tenemos cambios es a la hora de utilizar las funciones Pro. Tenemos en este caso un nuevo Apple Log 2 con su propia ciencia de color, muchísimas cosas, ¿vale? Es para usuarios muy concretos entender todo esto, pero sí que es cierto que da la sensación de que está un poquito mejor optimizado en algunos colores este Apple Log 2. A mí tengo que decir que me he grabado un par de vídeos y me ha gustado. Es cierto que a la espera de que quizás haya curvas compatibles que funcionen igual de bien que funcionaban las que tenía el año pasado, que he comprado alguna de algún creador y funcionan realmente mejor, me gusta más el look que lo que da Apple directo, que tiene un punto ahí ese excesivo quizás de color. Creo que en ese sentido hay creadores que el año pasado lo hicieron mejor, esperando a que saquen la de este año bien optimizada. Y después tenemos funciones muy concretas para producción, no tanto para un creador de contenido. Tenemos Apple ProRes RAW en vídeo, que es una locura. Ya si el año pasado grabar un par de minutos eran varios gigas, con esto es increíble. Tenemos una opción que se llama OpenGate, que es que podemos utilizar todo el sensor con un formato cuadrado, que es perfecto para reencuadrar después la parte de atrás del sensor, por si tú grabas un vídeo como este horizontal y después quieres recortar para hacer un recorte en redes, que eso te permita al final, al usar todo el sensor, un sensor más cuadrado, pues puedes adaptar un poco como necesites. Tienes también la opción de la vinculación para trabajar en equipos profesionales, con setups profesionales. Tienes muchos pequeños detalles. Evidentemente no es para todo el mundo, por ejemplo el Apple ProRes RAW
necesitas utilizar en este caso siempre un SSD externo. Son muchos pequeños detalles, muchas pequeñas cosas, y entiendo que es algo que no es para todos los usuarios, pero sí que es cierto que para algunos usuarios, para gente que trabaje con las cámaras, para gente que necesite ese doble punto, que utilice su iPhone como una segunda herramienta, y evidentemente es un pequeño detalle, un añadido, que en este caso pues evidentemente no son para todos. Y son funciones muy concretas, muy específicas para usuarios profesionales que lo van a meter en un workflow o una manera de trabajar quizás extra, que evidentemente pues creo que el nivel de porcentaje de uso es bastante bajo. Donde también hemos visto algunos pequeños cambios, en este caso es en la pantalla. Tenemos un panel que, si miras las especificaciones del brillo HBM, el estándar, el que puedes subir tú, es inferior, pero que tenemos un pico de brillo superior y se nota. El otro día me estaba dando el sol directo, estaba en el aeropuerto, en Barajas, me estaba dando el sol directamente en la pantalla y ese pico de brillo se nota. Son 3000 nits, ayuda a verse mejor. Tenemos algunos pequeños cambios en el color, en cómo se ven los colores, en cómo interpretar los colores. Quizás no quedan de todo perfecto, pero bueno, en este caso sí que es ese pequeño extra y tengo que reconocer que está muy bien poder contar con esta función, aunque consume bastante batería, por otro lado también hay que decirlo, y la pantalla está muy bien, ¿vale? A nivel de brillo, a nivel de color, a nivel de interpretación, a mí me ha gustado mucho, un LTPO variable como el año pasado exactamente. Y lo que sí que tenemos este año es un pequeño cambio, es que tenemos un pequeño recubrimiento antirreflejos en los modelos Pro. Es cierto que no se nota tanto como por ejemplo se nota en los dispositivos de Samsung, ¿vale? En los últimos Ultra, que tenemos un sistema antirreflejos muy bueno, pero sí que en alguna escena que estamos grabando, que hemos hecho de esta comparativa, sí que se ve que quizás en alguna situación muy concreta hay un puntito mejor de antirreflejos, hay un poco menos de brillo. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo estos dos dispositivos y tenemos ahí esa luz, y bueno, sí que es cierto que me da la sensación de que el pico de brillo, ¿vale? Sobre todo pues más con la pantalla apagada, me da la sensación, y creo que ahí también se está viendo ahora, el pico de brillo que tenemos en el dispositivo de este año es un poco inferior. En general, creo que todo esto ayuda a que sea una pantalla mejor. Es cierto que vais a ver muchísimas pruebas en las cuales da menos brillo porque el HBM, es el brillo estándar máximo, ha bajado, pero tenemos un pico de brillo superior, y sobre todo lo que es el automático va a tener ese plus, o cuando tenga una incidencia de luz directa muy fuerte, como por ejemplo si yo pongo aquí el móvil, va a tener un pico extra respecto al año pasado, que llegaba hasta los 2000 y este año llega hasta los 3000. Tenemos nuevo procesador, A19 Pro, un procesador que es muy parecido al del año pasado. Tenemos 3 nanómetros, la tecnología está exactamente igual fabricado. Tenemos en este caso también 6 núcleos de CPU, son núcleos un poquito más rápidos, y tenemos también en este caso 6 núcleos de GPU. He visto en las pruebas sintéticas que el rendimiento es mejor. En el día a día, pues tengo que reconocer que no se nota, porque son tan buenos los procesadores ya del año pasado, y siempre Apple en su gama alta en los dispositivos Pro, que es complicado encontrar diferencias entre los dos procesadores. Apple dice que es más potente y más eficiente. Yo, si es más eficiente, tengo mis dudas y hablaré de la batería como el último punto, porque creo que es un punto donde el 17 Pro ha dado un paso respecto al 16 Pro, aunque sí que parece que las pruebas del 17 Pro Max respecto al 16 Pro Max no es así, pero en el 17 Pro, en el modelo pequeño, sí que da esa sensación. A nivel de rendimiento no vais a encontrar prácticamente diferencias. Las aplicaciones se abren más o menos igual, no vais a tener cambios cuando os movéis de una aplicación a otra. Lo genérico del día a día no vais a tener grandes diferencias, a nivel de juegos no vais a tener grandes diferencias. Sí que es cierto que cuando estamos hablando de varios años, si estáis pensando en dispositivos que te vayan a durar varios años, pues bueno, evidentemente ese poquito de potencia que tiene el 17 Pro va a envejecer mejor, pero lo cierto es que creo que no va a ser algo definitivo a 3-4 años vista, porque el 16 Pro Max aún a día de hoy, o el 16 Pro teniendo un año, siguen funcionando muy bien y siguen siendo dispositivos muy bien optimizados y muy rápidos, con lo cual ahí no vais a encontrar muchas diferencias, aunque las pruebas sintéticas sí que dan un puntito extra a favor del 17 Pro y del 17 Pro Max. Uno de los cambios o uno de los detalles viene en que, sobre todo en el modelo pequeño, en este 17 Pro, tenemos un punto de partida de 256 GB, frente al modelo del año pasado que era de 128 GB, con lo cual si buscas el modelo más económico que puedas comprar de estas dos generaciones, que sepas que el modelo del año pasado estás comprando 128 GB frente al de este año que son 256 GB. Así que no mires los dos modelos más baratos y veas esa diferencia. Si te estás comprando un iPhone para muchos años, tener 256 o 128 se va a notar. Eso es un detalle pues que quizás para algunos usuarios pues sí que podemos decir que quizás lo perciban ahí. Y después, por otro lado, hay modelos de hasta 2 teras de almacenamiento en los modelos Pro Max, 1 tera de almacenamiento en el modelo 17 Pro. Son pequeños detalles, pero sí que es cierto que cuando usas un dispositivo mucho tiempo, cuando grabas 4K hasta 120 fotogramas por segundo, cuando haces fotos en RAW, pues hombre, tener 128 GB con lo que ocupa iOS 26 hoy en día, es cierto que se antoja un poco corto, con lo cual es un pequeño detalle para que lo tengáis en cuenta a la hora de valorar los precios. Y ahora que hemos hablado también por ahí de iOS 26, pues bueno, comentar que el iPhone 17 Pro y 17 Pro Max vienen con iOS 26, que el modelo del año pasado es actualizable hasta iOS 26, con lo cual
si estás pensando en comprar estos dos dispositivos para largo plazo, sí, el modelo de este año tendrá un año más de actualizaciones por haber salido un año más tarde. A nivel de funciones, por lo que tenemos ahora, no hay diferencias. Los dos dispositivos al final con iOS 26 vienen prácticamente con lo mismo. A nivel de funciones de Apple Intelligence, ahora mismo abres y tienes exactamente las mismas funciones entre los dos dispositivos. Sí que puede ser que a largo plazo el nuevo procesador admita algunas funciones que el procesador antiguo pues no acabe admitiendo, o que tarde más en hacer, o que simplemente Apple decida en algún momento puntual que no, pues por rendimiento, por optimización, por uso, por la razón que sea. No hay muchas diferencias entre los dos procesadores, con lo cual tampoco quizás debería haber muchas diferencias a largo plazo a nivel de funciones, pero sí que es cierto que hay veces que salen algunas cosas determinadas de software concretas, que Apple llega a un momento en el cual dice, bueno, pues aquí el rendimiento en este procesador por esta razón no es buena. Todo lo que sea anterior a este procesador, o que no tenga estos núcleos, o que no tenga esta condición de fabricación, no lo cumple. Con lo cual un año de diferencia a largo plazo se puede notar en algunas cosas de software, no solo por las versiones, sino por algunas funciones concretas, sobre todo ahora que estamos pensando en IA a 2 o 3 años vista, se podría llegar a notar. Igual no, igual sí, bueno, simplemente pues para que lo sepáis y que tengáis ahí en cuenta eso. Y ahora vamos a hablar de la batería, ¿vale? Sí que es cierto que los dispositivos han aumentado de batería, sí que es cierto que eso que hemos dicho antes de que los dispositivos pesan más, pues bueno, evidentemente hay ese puntito extra. Voy a hablar de la batería y voy a hablar también de esa parte del rendimiento sostenido, que creo que también se nota un poquito en la batería, con todo lo que tiene que ver con la cámara de vapor, ¿vale? Para controlar un poquito el tema del consumo, el tema de la temperatura. Me da la sensación que a nivel térmico el modelo de este año es mejor que el modelo del año pasado, cuando le estás exigiendo mucho. El 16 Pro y el 16 Pro Max llega un momento en el cual con poquitos minutos de uso se calientan mucho. El 17 Pro es más progresivo, evidentemente según se va calentando la cámara de vapor va admitiendo esos primeros pasos de temperatura, y cuando la cámara de vapor está caliente sí que es cierto que ya se nota que ahí es cuando tiene esa bajada. La bajada es más progresiva y tarda más en realizarse hasta el mismo punto, pero evidentemente llega. Y después, por otro lado, me da la sensación que la cámara de vapor, una vez que paras el dispositivo, una vez que dejas de usarlo, una vez que controlas ese pico de consumo de rendimiento, la cámara de vapor actúa que esa vuelta a una temperatura normal de uso y también ese control un poco en el consumo excesivo por las temperaturas altas sea un poco mejor en el dispositivo de este año, o al menos son las sensaciones que tengo. En las pruebas de rendimiento se vean algunas, como el rendimiento en el 16 Pro Max va a una línea recta y de repente cae y sigue, y en el 17 Pro, siendo más pequeño, con lo cual sería peor, se mantiene y la caída es más progresiva. Así que creo que por este lado, a nivel térmico, queda claro que este año sí que hay una evolución. Y la batería viene un poquito de la mano de esto. Sí que da la sensación que en situaciones intermedias, donde hay un uso medio mixto sin llegar a nada súper exigente, esta cámara de vapor actúa de manera que la caída del pico de batería, por no llegar a ese punto extra de temperatura, funciona mejor. Pero también me da la sensación de que en el momento en el que le exiges, consume más, pese a que el modelo, por ejemplo, el tamaño pequeño, en este 17 Pro, este año tenemos 3.900, prácticamente 4.000 mAh en esta versión que tiene SIM, 4.200 si lo conseguís sin SIM, y el del año pasado se quedaba en 3.600. Hay un salto, ¿vale? En evolución. Y en los modelos Pro Max, que lo voy a leer por aquí, teníamos 4.685 en este, ¿vale? En el 16 Pro Max, y después este año tenemos 4.832, ya veis que no hay mucha diferencia, no son ni 200, en el modelo que tiene con SIM, y tenemos 5.088 en el modelo que es solo eSIM, que no tiene SIM física. Ahí sí que quizás se note un poquito más la batería. Yo tengo que decir que lo que he visto en los modelos con SIM física, ese extra de batería no se nota en el uso. De hecho, al revés. Y tengo por aquí la chuleta del año pasado. Revisé todas las capturas de pantalla de cuando probamos el 16 Pro en una situación estándar, normal, uso real, no sintético, y la media de horas de pantalla, vais a ver aquí las capturas, son 5 horas y 29 minutos. Y no todos los días se agotó la batería. Yo voy a las horas de pantalla que tengo aquí en algunos días para que veáis, ¿vale? Voy a ir aquí, por ejemplo, ayer gasté un 70% de batería con 4 horas y 56, muchas horas de wifi, ¿vale? El otro día gasté un 81% con 2 horas y 26 minutos de pantalla, muchas horas de grabación porque es un evento. El día anterior un 79% con 5 horas y 25 de pantalla. El día anterior un 66% con 4 horas y 50, 70% con 4 horas y 23, 98% con 5 horas 50. O sea, para llegar a la media de uso del modelo del año pasado necesito un 98% de consumo, cuando estas horas 5 y 29 creo que era aproximadamente un 70%. Y un 84% con 4 horas y 34 minutos, con lo cual no me daría ni la media para completar un ciclo completo de batería
respecto al modelo del año pasado. Me da la sensación, y por eso yo este año fui al modelo pequeño, porque el año pasado quedé muy contento con días de más de 7 horas de pantalla, que este año ni se acerca. Quedé contento con el modelo pequeño y pensaba que este año iba a ser así, y no es así. Donde sí que ha mejorado en este caso es en la carga rápida. Tenemos el 50% en 20 minutos en el modelo de este año, mientras que el año pasado era el 50% en 30 minutos, cargadores compatibles para esto. Mantenemos más safe con QI2, con 25 vatios, con lo cual, oye, por este lado estamos bastante contentos y creo que en este caso, pues más o menos nos podemos mantener a nivel de cargas y a nivel de baterías. Recuerdo, cambia mucho en función del uso. Recuerdo que el dispositivo de este año es más grueso y más pesado que el del año pasado. Y mantenemos más o menos, podemos decir en este caso, la batería. Lo bueno, que esos gramos extras, si vienen por la cámara de vapor, sí que es cierto que se ha notado a nivel de rendimiento a largo plazo. Ya visto todo, pues vamos con unas conclusiones. Primero vamos a dividir estas conclusiones en dos partes. Si tienes un iPhone 16 Pro o un iPhone 16 Pro Max, no vale la pena dar el salto al 17 Pro o al 17 Pro Max, evidentemente. Incluso si tienes un 15 Pro o un 15 Pro Max, yo creo que no vale la pena dar el salto. Si tienes una generación anterior, seguramente sí, porque la batería de los 14 Pro, que yo lo tuve, pues era bastante justa. Este dispositivo es mucho más cómodo que el 14 Pro, que era de acero y tenía esos cantos tan rectos. Incluso es más cómodo que el del año pasado, que ya era un poquito más curvo, y evidentemente ese extra de grosor se nota en la mano, pero queda bastante bien en general, o sea, con lo cual tenemos ahí ese puntito de que es mucho más cómodo que las generaciones anteriores. Creo que se nota más incluso en el modelo grande, esa pequeña curvatura, con lo cual desde el 14 Pro Max, que era un dispositivo muy afilado en los cantos, sí que vais a notar ese salto, pero creo que en el 15 o en el 16 no vais a notar grandes cambios en la mayor parte de cosas. Por otro lado, si estás pensando en comprar un dispositivo nuevo y quieres un Pro Max del año pasado o de este, yo creo que este año ha habido saltos. Tenemos mejor pantalla, tenemos mejor rendimiento, tenemos en general mejores cámaras, tenemos una batería similar, dependiendo del usuario puede ser mejor, en mi caso es un usuario exigente, es parecida, pero más o menos nos mantenemos. Es un dispositivo que es un pasito en cada punto, que cuando los unes, pues al final de la suma se nota que este año la generación es positiva. Lo he dicho varias veces, me ha gustado bastante la experiencia en general, a excepción de la batería, que sigo teniendo ahí esas dudas. El tema, las diferencias de precio. Cuanto más barato encuentres el 16 por esas pequeñas cosas que pierdes. A igualdad de almacenamiento, 250 euros aproximadamente, yo creo que sea un poco lo suyo, pensando en el precio del dispositivo y pensando cuánto te puede durar un dispositivo como este. Hay gente que tiene iPhone de hace 5 o 6 años funcionando relativamente bien, con lo cual si tú coges el precio del dispositivo y lo divides en 5 o 6 años de uso, con el un año que hay de diferencia, pues estamos hablando de que nos movemos en torno a los 250 euros para que te valga la pena dar el salto, en este caso al 17 Pro frente al 16 Pro. Si te ahorras 250 euros, yo me cogería el modelo del año pasado a igualdad de almacenamiento. Si te ahorras 250 euros con el 17 Pro frente al 16 Pro, pero el 16 Pro es de 128 GB, te diría que no, porque descartaría por completo cualquiera de estos dispositivos en un modelo de 128 GB. Si es el modelo de 256 GB, seguramente me cogería en este caso el 16 Pro o el 16 Pro Max. No tengo mucho más que decir, os dejo por aquí mis primeras impresiones del 17 Pro por si le queréis echar un vistazo, y os dejo por aquí también la comparativa que hice con Laura entre el 17 Pro y el 17, porque sí, este año el 17 es muy buen dispositivo, ha dado el salto y creo que es la compra sensata en esta generación. Así que no tengo mucho más que decir. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle a like, suscribirte, comentar, tienes todos los enlaces que necesites en la descripción y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.